Listo. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el webinar del día de hoy. Un tema muy importante para todas las empresas. ¿Por qué? Porque prevenir y atender el estrés laboral mediante los instrumentos que nos da la NOM 035 es una necesidad que cobra relevancia para todos con el contexto actual, bueno, que ahorita estamos viviendo en esta crisis económica e incertidumbre. Por ello, bueno, la NOM 035 no podría haber sido más oportuna. Si bien entró en vigor desde el 2018, en octubre de 2020 entró el plazo para concluir su implementación. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya va a haber inspecciones, va a haber multas que pueden ir de entre 26,000 pesos hasta 500,000 pesos, dependiendo, bueno, de la gravedad del asunto. Y bueno, debido a esta importancia se debe y urgencia por aplicar la NOM contra el estrés laboral, aquí te vamos a platicar, bueno, cómo implementar los cuestionarios de la NOM 035 STPS 2018 de manera fácil y sencilla. Es importante aclarar que, bueno, no solamente se deben implementar lo que son los cuestionarios, se deben implementar los 74 requisitos que nos pide la norma para que esté totalmente implementada. Bueno, este webinar está grabado, lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, Soluciones DBC. También van a poder encontrar lo que son los resúmenes en TikTok y también lo van a encontrar en YouTube, en la página de ISO-ACMIN o Soluciones DBC. Ahí van a encontrar nuestros otros webinars que hemos estado grabando de diferentes temas. Es importante que, bueno, si quieren saber algún tema en específico o tengan alguna duda, nos los hagan llegar a nosotros. Y bueno, se podría dar lo que es una plática sobre esa duda en otro webinar. Bueno, tenemos como bienvenida o frase introductoria, no basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Y bueno, ¿por qué una norma contra el estrés laboral y otros riesgos psicosociales? Bueno, desafortunadamente en nuestro país o en la mayoría de los países, en este caso México, Estados Unidos, entre otros, las condiciones de trabajo en la mayoría de las empresas propician que los colaboradores desarrollen estrés, ansiedad, depresión, trastornos de sueño y otros padecimientos que podrían incluso agudizarse durante la pandemia. Entonces, no basta con solamente aplicar ciertas acciones para poder evitar estas cosas que les estaba comentando, sino que debemos aplicar lo que serían ciertos requisitos, en este caso 74 requisitos, para poder evitarlo y, bueno, tener todo en correcta armonía. Bueno, tenemos como invitada, una invitada bastante frecuente, la licenciada Nayeli Larios, que, bueno, tiene experiencia con la implementación de las normas, en este caso también de STPS. Ella ha seguido en bastantes empresas lo que sería toda la implementación de la norma, entonces ella ha visto bastantes casos de cómo se implementa, cuáles son los principales errores que cometen las empresas al no implementar lo que es toda la norma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está, licenciada Nayeli? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Lynn, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí, ya sabes, lista para este tema. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, pues yo creo que como dices en la frase anterior, que decía no basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Creo que ese es el caso de la NOM 035, como comentabas, el hecho de querer cumplir con los requisitos o los cuestionarios no es suficiente, sino hay que hacerlo de manera completa y global. Entonces, lo que hoy vamos a revisar, bueno, pues es prácticamente que puedan implementar estos cuestionarios con ayuda de la plataforma ISO-ADMIN, que va a agilizar todo el proceso, toda la implementación, y por supuesto, bueno, el control de toda la documentación que se requiere para dar cumplimiento. Y como dijo el escritor, bueno, hacerlo bien. Y con hacerlo bien también nos referimos a hacerlo completo. Vamos a tener 3 temas: fundamentos normativos, los conceptos generales, recomendaciones y cierre. Entonces, comencemos con los fundamentos normativos.
Fíjense que en el tema de los cuestionarios, cuando salió la NOM 035 en el 2018, bueno, pues lo primero que salió a la luz fue estos cuestionarios que eran muy extensos, ¿no? Eran muy, muy largos y bueno, muchas empresas dudaban en su implementación. Incluso se dudaba muchísimo en que la NOM 035 saliera, ¿no? Que fuera aprobada. Entonces, bueno, los cuestionarios dentro de los requisitos normativos de la propia norma los vamos a encontrar en los incisos 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 6, 7, 8 y 9, ¿no? En todos estos incisos encontraremos que hay que implementarlos. Y bueno, nos da una referencia de qué centros de trabajo, dependiendo el número de trabajadores que tiene cada centro de trabajo, es que se van a aplicar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, también que adicional a eso nos habla del método que se tiene que utilizar, o incluso si no ocupamos los cuestionarios, también nos va a dar una referencia de cómo tenemos que hacer nuestros propios cuestionarios para que dé cumplimiento con los requisitos. Porque el objetivo principal de estos cuestionarios es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales. Y dice análisis. Por eso la frase de inicio que ocupamos en este webinar de decir que hay que hacerlo bien, pues está muy adecuada, porque muchas veces pensamos que con aplicar los cuestionarios es suficiente y realmente lo que nos pide la norma es también un tema de análisis de esos resultados. Entonces, la mayoría de las empresas se quedan hasta la aplicación de los cuestionarios y no pasan la siguiente fase, que es analizarlos y aplicar lo que es necesario para dar cumplimiento, ¿no? Es como si fuéramos al doctor y el doctor nos pidiera los estudios, ¿no? Y entonces, pues nos quedamos con los estudios en la mano y no se los entregamos al doctor, ¿no? O no le decimos al doctor, oiga, los resultados fueron estos, y el doctor, por lo tanto, no nos puede dar una receta médica ni nos puede dar como el medicamento que se necesita pues para salir del problema de salud. Lo mismo sucede con el caso de los cuestionarios. El aplicar los cuestionarios no es lo único, se requiere un tema de análisis, y ese tema de análisis y seguimiento es lo que también requiere como parte de las obligaciones de los patrones. En total, vamos a encontrar dentro de estos requisitos, en el 8.1, 8.2, 5.4, también nos va a hablar acerca de la prevención de los factores de riesgo psicosociales y las acciones que tenemos que poner. Entonces, nos va a decir también que tenemos que aplicar mecanismos seguros para la recepción de prácticas opuestas. En el webinar anterior veíamos este tema de prácticas opuestas. Entonces, todo esto son requisitos que al final se convierten en temas obligatorios para la organización. En total vamos a tener 17 requisitos relacionados con cuestionarios de factores de riesgo psicosociales. Estos 17 requisitos, pues hay que dar, por supuesto, cumplimiento. Vamos a repasar un poquito el webinar de la semana pasada, que decíamos la diferencia entre los cuestionarios. Como lo dijimos en el webinar anterior, hasta 15 cuestionarios no aplica la evaluación ni la encuesta o la aplicación de los cuestionarios que nos pide la norma. Es decir, si en un centro de trabajo yo tengo 15 colaboradores, pues no tengo que aplicar el cuestionario. Sin embargo, no quiere decir que no tenga que aplicar la NOM 035. Hay otros requisitos que me marca la NOM 035 que son necesarios adicional al cuestionario. Entonces, bueno, específicamente el punto del cuestionario no me lo pide la norma para trabajadores, para centros de trabajo con menos de 15 trabajadores. De 16 a 50, bueno, definitivamente vamos a aplicar lo que serían los cuestionarios, la guía de referencia, la número 2, y bueno, posteriormente, más de 50 trabajadores, vamos a aplicar el cuestionario como guía de referencia número 3. Incluso vamos a establecer, podemos establecer una muestra para determinar el número de trabajadores que se aplican en cada centro de trabajo. Y algo muy importante es que es por centro de trabajo.
Si una organización tiene 4 sucursales o 4 centros de trabajo declaradas, pues entonces a cada centro de trabajo tendré que aplicar los cuestionarios que son necesarios o que me marca la norma, la 035. Bueno, aquí nuevamente, para más de 50 será la guía de referencia número 3, de 16 a 50 será la guía de referencia número 2. Este dato es muy importante. Fíjense que en los talleres se confunden muchísimo y bueno, pues toman luego la guía de referencia 2 en lugar de la 3 o viceversa. Entonces, bueno, es muy importante que cuando revisen la norma y la guía de referencia se aseguren que sea la guía número 2 o la guía que les aplique. Porque como la información es similar o las tablas y estructura de los datos son muy similares, pues pareciera que es el mismo, pero al final tenemos que asegurarnos que estamos revisando la guía que nos corresponde. Y bueno, al final, la diferencia entre uno y otro, vamos a tener 46 preguntas en el cuestionario de factores de riesgo psicosociales y en el otro cuestionario vamos a tener 72 preguntas. Mientras que en el cuestionario de 46 preguntas solamente lo vamos a revisar temas de factores de riesgo psicosociales, en el otro cuestionario, en el más extenso de 72, vamos a tener temas del entorno organizacional favorable. Por consiguiente, pues el número de preguntas pues es más, son más que el anterior. En el caso de factores de riesgo psicosociales lo vamos a aplicar únicamente al centro de trabajo y en el caso de la guía de referencia número 3, pues lo vamos a aplicar a través de una muestra de trabajadores. Podemos elegir aplicarlo a todo el centro de trabajo, por supuesto, y tal vez para empresas que tienen 51, 52 sea fácil, ¿no? Pero para empresas que tienen 200, 300, 400, 500, 600 trabajadores, pues ya comienza a ser muy difícil aplicarlo en un centro de trabajo tan extenso. Entonces, bueno, lo más importante es apoyarse de la norma y utilizar el muestreo para poder determinar los colaboradores que deberán de responder el cuestionario, el número de colaboradores. En el webinar anterior ya mencionábamos claramente el tema de categoría, dominio, dimensiones, explicábamos cómo se dividen. Muy importante que entendamos estos 3 conceptos que vienen en los cuestionarios y que nos ayudan, bueno, a entender por qué cada una de las preguntas que vienen en la NOM 035 están establecidas de esta forma, ¿no? Y al final, pues de cada categoría o de cada dominio tenemos que hacer el cálculo que nos marca la norma y bueno, que nos pide la información. Entonces, vamos a ver un video. Hacer los cuestionarios, imagínense, primero aplicarlos en papel, ¿no? Tendríamos que imprimir los documentos, después de imprimir los documentos, repartirlos, difundirlos, estar detrás de las personas, por supuesto, para que nos llenen el cuestionario y bueno, pues al final de eso, pues hacer la evaluación. La evaluación requiere por cada puntuación estar revisando uno por uno. Entonces, bueno, por eso es importante utilizar la plataforma que nos permita agilizar este proceso. Y con ISO Admin lo vamos a tener en 5 pasos, porque nos va a llegar un enlace por correo electrónico y este prácticamente es el enlace cuando generamos el cuestionario que nos permite compartirlo a todos los colaboradores. Y entonces simplemente les avisamos a los colaboradores que ingresen a ese enlace, registran su cuestionario y bueno, dependiendo del número de preguntas que correspondan, es la información que vamos a tener en cada uno, ¿no? Y bueno, si vemos el cuestionario es bastante extenso, nos va a dar todas las preguntas que vienen en la norma y al final solamente tenemos que guardar la información. Bueno, cada colaborador deberá de guardar la información y bueno, esta encuesta ya fue registrada. Una vez que ya tenemos el registro, pues ya los resultados los vamos a ver de manera inmediata. Ingresamos a nuestro panel y ya en automático aparecen los resultados. De hecho, voy a detener tantito la grabación para que veamos cómo nos da los resultados. Hace ratito hablábamos del dominio y la categoría, ¿cierto? Los conceptos que vienen en la norma. Entonces, cada pregunta está ponderada
y está asociada a un dominio o a una categoría. Y bueno, pues cada pregunta respecto del valor que tenga nos va a dar un resultado muy alto, nulo, medio, bajo, etcétera, ¿no? Y entonces si vemos, pues ya nos da los resultados ya por colores, tal como nos lo marca incluso la norma, en color rojo, amarillo, naranja, y nos va a dar de cada uno de los cuestionarios. Y fíjense que ese también es otro error que cometen la mayoría de las empresas. Creen que los resultados son globales por centro de trabajo, ¿no? Se cree que, bueno, que yo voy a calcular de todo el centro de trabajo un resultado muy alto, alto, medio y bajo. Y eso es incorrecto. La norma nos pide evaluar cada uno de los cuestionarios. Entonces, si yo tengo aquí 12, 10, 9, 20 cuestionarios, tendré que revisar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el tema de análisis. ¿De qué me sirve esta información si no voy a procesarla y analizarla? Porque el tener estos resultados, pues lo que conlleva es una serie de análisis y actividades que necesitamos. Por supuesto, en este ejemplo, por ejemplo, que la carga de trabajo no salga como muy alta en tema de estrés, ¿no? O jornadas de trabajo o relaciones en trabajo. Por ejemplo, aquí directamente si vemos la lámina, solamente tenemos relaciones en trabajo 1 con muy alto, ¿no? De ahí tenemos bajo, medio, alto, nulo, ¿no? Algunos usuarios parece que lo identifican como nulo. Violencia, aquí tenemos algunos temas como muy alto. Entonces, si visualizamos a detalle, pues prácticamente estamos hablando de personas que se están quejando y están alzando la voz en tema o en relación con violencia laboral. Y nosotros, como encargados de la implementación de la NOM 035, encargados de un departamento de recursos humanos, pues tenemos que levantar las antenas, poner atención y sobre todo aplicar algún plan que permita evitar esta violencia, bueno, por completo eliminarla y que no se tenga estos resultados, ¿no? Y bueno, pues prácticamente vamos a tener ya la información que nos arroja la plataforma, ya con todos los resultados, con el total de registros que se hacen. Pero fíjense que la automatización no solamente tendrían ustedes que visualizarla desde el aspecto de los cuestionarios. Hay otros cuestionarios que tenemos que aplicar por tema normativo. Generalmente cuando nos hablan de el cuestionario de la NOM 035, en automático pensamos en este, ¿no? En el que tiene 46 preguntas o 70 y tantas preguntas. Solamente visualizamos este como la evaluación de factores de riesgo. Sin embargo, si nos adentramos en la norma, encontraremos que tenemos cuestionarios para acontecimiento traumático severo. Encontraremos también que debemos crear cuestionarios como protocolos de la queja y resolución por violencia laboral, que deberíamos de tener un sustento o algo que nos permita dar seguimiento a la canalización de sujetos a tratamiento médico psicológico. Entonces, bueno, pues la norma nos va a ir dando pautas de qué cuestionarios o qué formatos o qué documentación deberíamos de tener para la implementación de los diferentes requisitos. Y bueno, pues en ISO Admin se cuenta con estos cuestionarios y con estos formularios que permiten agilizar el proceso de implementación. Vamos a navegar en la plataforma para que para que aprovechemos estas herramientas y bueno, conozcamos todo lo que tienen que ver con los diferentes formularios. Entonces, en el caso de queja por violencia laboral, encontraremos que pues nos va a dar un formulario, una idea de cómo registrar la queja por violencia laboral, ¿no? Entonces, estos cuestionarios lo puede registrar cualquier usuario y, bueno, simplemente levantar su queja. Recordemos que el tema de violencia laboral o la queja debe de tener este método que debe de ser confidencial. Entonces, bueno, pues nos permite ayudarnos a agilizar toda la implementación. Una vez que se tiene el registro o que tenemos una idea de cómo sucedió el evento, pues tenemos que tomar una acción.
Y aquí es donde muchas empresas nos detenemos, en la toma de decisión. Y eso es lo que la plataforma trata de ofrecer a los usuarios, una toma de decisión. Es decir, yo ya tengo una queja, ¿qué voy a hacer al respecto? O simplemente registro las acciones, ninguna acción se aplicó por el jefe de área, se realizaron acciones por el jefe inmediato, hubo mecanismos de respuesta implementados, hubo capacitación, si va a haber capacitación y concientización, si va a haber una sanción administrativa, va a haber una revisión de las condiciones de trabajo, cuándo, cómo, quién lo tiene que hacer. Si va a haber disposición a las autoridades correspondientes, bueno, cuando hablamos de temas de acoso sexual, cuando hablamos de tema de golpes, ¿no? Entonces, pues ya estamos hablando de otro nivel y bueno, pues seguramente intervendrán autoridades. Advertencia por escrito o acta administrativa, como ustedes le quieran llamar, cambio de puesto, rotación de área, baja temporal de personal, baja definitiva del personal, estudios médicos o evaluaciones. Entonces, la plataforma nos va a dar esta guía de qué acciones tenemos que implementar o qué se va a hacer al respecto. Lo más importante de una queja por violencia laboral, pues no es que quede guardada o quede en un cajón, sino que tenga una acción y una resolución al respecto, ¿sí? Porque pues lo que se busca es mejorar el ambiente, no se busca mantenernos igual, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto pues ya vamos registrando la resolución y bueno, otro de los cuestionarios que vamos a tener es el de acontecimiento traumático severo. El de acontecimiento traumático severo lo tenemos que implementar y bueno, la norma nos dice, si responde la pregunta 1, 2, 3, pasas al siguiente paso, ¿no? Y si responde o sea, nos va dando la guía y a veces es muy complicado entender cuáles son los pasos, o sea, si yo le doy clic aquí, sí paso a la pregunta 2 y 3, pero si le doy no, pues no paso a la pregunta 2 y 3. Entonces, hacer esto en papel, pues se vuelve muy difícil y entonces luego tenemos cuestionarios que nos responden mal. ¿Por qué? Pues porque no leen la letra arriba de la pregunta, ¿no? Entonces, pues lo que trae el cuestionario es la automatización de todos estos eventos donde puede el usuario detectar si ha vivido algún acontecimiento traumático severo. Y entonces si existe alguna afectación, sobre todo al respecto, ¿no? Y acontecimiento traumático, la misma norma nos dice o nos da la pauta de cuáles son. Asaltos, actos por violencia que derivaron en lesiones graves, secuestros, amenazas y bueno, cualquier otro que ponga en riesgo la vida o salud de la persona. Entonces, pues prácticamente al responder los primeros incisos, nos va a dar la pauta de las consecuencias que han tenido estos acontecimientos traumáticos. Por ejemplo, si la persona ha tenido recuerdos recurrentes, si ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, si evita circunstancias parecidas o asociadas, si le ha afectado para dormir, ¿no? Si se encuentra irritable, si su estado de ánimo ha cambiado. Entonces, estas situaciones, las que lo viven, las personas que viven esto, pues definitivamente hay un efecto, hay un daño y que va a afectar definitivamente lo que es su estado de ánimo y bueno, su relación con el trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, definitivo. Entonces, lo que hay que hacer con este cuestionario es que al final nos va a dar un resultado. Si la persona responde con las características o las condiciones que nos da la norma y nos va dando la pauta, pues lo tendremos que enviar a tratamiento, ya sea médico o psicológico, para que pueda ser evaluado. Una de las preguntas que siempre nos hacen en los talleres de implementación de la NOM 035 es que si estas respuestas las debe de hacer el trabajador a partir de la fecha en la que entró, ¿no? a la empresa. Y bueno, ahí depende de la situación, porque si ustedes tienen un nuevo colaborador que acaba recientemente de vivir alguna de estas situaciones, pues en definitiva va a tener algún efecto sobre el trabajo y sobre su estado de ánimo.
Y entonces hay algunas empresas que dicen, no, pero pues yo no tengo la responsabilidad de canalizarlo, de darle tratamiento médico, ¿no? Pues desafortunadamente en ese evento donde la persona se ve muy afectada, va a requerir que pueda la organización intervenir con la canalización, ¿no?, de la persona para tratamiento. Entonces, bueno, pues aquí depende de cada uno de los casos. Por eso en el taller se analiza la situación de la empresa y, bueno, se analiza los casos particulares y específicos que salen al momento de que se responde este cuestionario, ¿sí? Y bueno, otra de las dudas que siempre también nos hacen en el taller es, ¿le tenemos que contratar al médico o al psicólogo, al trabajador, en caso de que el resultado sea? No, realmente lo que pide la norma es la canalización del sujeto, o sea, la canalización de la persona hacia tratamiento médico psicológico. Y por ello es importante, bueno, lo que decíamos, tener el cuestionario o el expediente que nos permita ir llevando al paciente hacia un seguimiento. Y bueno, pues lo vamos a enviar al Seguro Social o a un seguro privado, dependiendo de lo que establezca la organización. Pero realmente la obligación concluye con la canalización del sujeto para tratamiento médico-psicológico. Pues con esta información ya aquí, por ejemplo, vemos en este ejercicio ficticio que este cuestionario ya nos va a dar de resultado que sí requiere canalización, ¿ok? Y bueno, en este también vemos, algunos nos van a parecer que no requiere canalización y pues no vamos a tener esos resultados. Y a través de este tablero podemos controlar los cuestionarios que son necesarios en materia de NOM 035 para dar cumplimiento y sobre todo tenerlos disponibles y a la mano y darle el seguimiento que corresponde. No solamente con llenar los formatos, sino también darle el seguimiento que se requiere. Bueno, después de que navegamos en ISO Admin, pues las recomendaciones, y si no tienen comentarios, si tienen alguna duda, por favor escríbanos en el chat para poder aclararlas, o pueden habilitar su micrófono, por supuesto, para que podamos, para que puedan exponer el comentario, la duda. En cuanto a recomendaciones y cierre, bueno, pues definitivamente implementar la NOM 035 en todos los cuestionarios requiere conformar un equipo de trabajo, ¿sí? Y bueno, siempre se sugiere que este equipo de trabajo sea interdisciplinario, es lo ideal. Si no, bueno, pues que corresponda a un área. Y bueno, pues cuando son muy pocos colaboradores o es una empresa de 15, bueno, seguramente la responsabilidad recaerá en una sola persona. Y bueno, pues la carga de trabajo, por supuesto que es menor. Muy importante establecer los recursos para la implementación, no tanto el tema económico, sino el tiempo y el recurso humano, porque aun cuando se asignen estas actividades de los cuestionarios a una sola persona, se va a requerir el apoyo del área de producción, manufactura, operación, control de calidad, todas las áreas de la organización. Entonces va a ser muy difícil que la persona que está a cargo implemente o trate de implementarlo sin el apoyo de los demás. Generar un programa de trabajo para implementar los requisitos. Definitivamente se requiere este programa de trabajo que permita lograr el objetivo, tanto identificar fechas, compromiso y responsables. Si están en el proceso de implementar la NOM 035, pues el material, el programa de trabajo que ustedes establezcan es lo que les va a permitir lograr y concluir la implementación de la norma. Bueno, definitivamente, capacitar e involucrar todas las áreas de la empresa en los lineamientos de la NOM 035, en los requisitos, es básico para que ustedes puedan implementar y dar seguimiento a los cuestionarios y a todos los requisitos de la NOM. Y bueno, si pueden ustedes, por supuesto, automatizarlo. Ahorita lo veíamos con ISO Admin, cómo se automatiza tener cuestionarios por violencia laboral, por acontecimiento traumático severo, los propios cuestionarios de las guías también.
y tratar en lo posible de siempre automatizar las actividades. Está el módulo de normas de ISO Admin, ahorita vamos a ver un video que también ayuda a implementar todo lo que sería la 035. Y por supuesto, nuestro taller de implementación que comienza la próxima semana de marzo y este viernes 25 tenemos una presentación del taller para los que puedan acompañarnos y conocer todos los alcances que tendremos en este taller. Aquí, por ejemplo, tenemos el módulo de normas, donde pueden ustedes automatizar todo lo que es el proceso y, bueno, todo el tema de implementación de las diferentes normas. Incluye la NOM 035 y lo único que nos da es un listado de requerimientos que nos permite conocer a detalle los 74 requisitos que trae la norma 035. Les aseguro que no los habían contado, pero si no los habían contado son 74 y bueno, cada uno de ellos está dividido y los van a encontrar ustedes dentro de la plataforma, junto con el material de Secretaría del Trabajo que les permite ir paso por paso revisando cuáles son estos requisitos o estos requerimientos que nos marcan. Y bueno, con ello establecer un programa, un plan de implementación, asignar tareas, asignarlo por sucursales, ver los avances en progreso, ¿no? Cuando yo les decía armar un equipo interdisciplinario que les permita llegar al objetivo e implementar la norma, bueno, esta herramienta nos va a permitir ir viendo los avances de este equipo que vaya a implementar la NOM 035 y cualquier otra norma, ¿no? La plataforma no solamente tiene la NOM 035, contiene todas las normas de Secretaría del Trabajo. Y bueno, visiten nuestra página, por favor. En nuestra página van a encontrar ustedes lo que es el taller de la NOM 035. Van a encontrar todo el material, toda la información. Y no solamente no es un curso, eso es algo muy importante, es un taller de implementación. De hecho, el viernes a las 12 del día vamos a comentar qué es un taller de implementación, porque la mayoría piensa que es lo mismo que un curso y no, realmente no lo es, porque tienen una auditoría, tienen capacitación, tienen asesoría, tienen formatos y procedimientos. Entonces, lo que se busca es implementar la norma por completo. Entonces, bueno, en ese taller lo vamos a impartir con toda la documentación que nos va a servir y que nos va a dar guía para implementarlo. Entonces, muchos dicen, son muchos formatos. Son muchos formatos. La verdad es que cuando lo vamos implementando de poquito en poquito, nos damos cuenta que son formatos que nos ayudan a asegurarnos que todos en la organización conocen la NOM 035 y que la NOM 035 no se implementa de papel, ¿no? Sino que hay esta conciencia clara de hacerlo bien. En nuestra frase de apertura decía, hacer las cosas bien, ¿no? Como el escritor francés. Entonces, bueno, la idea es precisamente eso, llegar a la conciencia y realmente hablar de la implementación de la norma a través de los canales adecuados con procedimientos, formatos, señalamientos, presentaciones para los trabajadores. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo es implementar la norma. Y bueno, acompáñennos el día de mañana. Vamos a tener nuestro webinar de control a las actividades, las tareas con ISO Admin. También tendremos la emisión de CFDI. Ya cerramos el mes de febrero con estos últimos 3 webinars, estos 3 cursos. Y bueno, ya próximamente tendremos también nuestros cursos del mes de marzo, la próxima semana. Y con muchísimo gusto les estaremos enviando información. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, pues me gustaría concluir este webinar, esperando que la información haya sido clara y sobre todo que haya sido de utilidad para todos ustedes. Bueno, pues entonces nos contactan a través de WhatsApp y de nuestras redes sociales y el correo electrónico contacto. Y nuestra frase que nos encanta muchísimo y que siempre la ocupamos porque dice, limpia tu mente del no puedo, porque hoy comienzas un nuevo camino de estructura organizacional. Y esta frase, bueno, la ocupamos muchísimo con ISO Admin porque ese es el objetivo, ¿no? Estructurar organizaciones a través de métodos y procesos automatizados. Ese es nuestro core business.
Y bueno, pues realmente comienza todo cambio en una estructura organizacional, comienza con quitarse la mente del no puedo, porque al final no sirve ningún sistema y no sirve ningún proceso si los que lo vamos a utilizar no decimos sí puedo, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a lograr y somos los primeros en dar el paso. Entonces, por eso esta frase de reflexión y esta fotografía con dar el primer paso en nuestro camino de estructura organizacional. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y bueno, pues seguimos aquí en sintonía con ustedes la próxima semana. Que estén muy bien, un saludo para todos. Hasta luego. No olviden que esta sesión está grabada, la van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Cuídense mucho.